Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una causa por incapacidad laboral en la que se requirió la ejecución de la sentencia respecto de la indemnización para el actor por parte de la ART que había sido demandada, la Cámara Federal de Mar del Plata, confirmando la sentencia de grado que había rechazado in limine la pretensión del accionante, quien contra dicho pronunciamiento interpuso un recurso extraordinario federal que fue denegado, dando origen a la queja. El accionante se agravió de verse afectadas las garantías constitucionales de propiedad, dado que el reclamo era de carácter alimentario y también la del debido proceso, en el sentido que se le había negado la única vía de ejecución del derecho que había sido acordado y que también se había vulnerado el principio iuria novit curia, que significa que el juez debe conocer el derecho más allá del que sea alegado por las partes. Intervino el procurador Víctor Abramovich Kosarín, quien opinó que la Cámara había retrotraído el proceso a una instancia administrativa previa que ya estaba precluida y que lo había hecho de manera injustificada, dado que la vía judicial así está establecida por la norma para la ejecución de sentencia y que corresponde al juez que dictó el pronunciamiento, incurriendo entonces en un grave menoscabo al derecho invocado por el actor, que así las cosas, opinó que la causa debía ser restituida al Juzgado Federal de Mar del Plata, número 2, a fin de que determine la indemnización correspondiente a al problema de la incapacidad que había tenido laboral el actor, con examen de los planteos constitucionales que había hecho y que una vez estuviera definido el monto de la condena, en caso de incumplimiento por parte de la compañía de seguros, debía llevarse adelante la ejecución. La Corte, por unanimidad, determinó que conforme lo que había sido dictaminado por el procurador fiscal, correspondía hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada, ordenando que vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a lo manifestado. Muy bien, a nuestro regreso estaremos conversando sobre el matrimonio y las uniones convivenciales. Ya volvemos. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales. Hoy nos acompaña el doctor Diego Norberto Quirno, que es ex juez nacional en lo civil, es profesor consulto en Derecho Civil en la Universidad de Buenos Aires y profesor de posgrado en temas de capacidad. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido nuevamente. Gracias, Claudia. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Lo mismo digo. Bueno, hoy vamos a estar hablando de el matrimonio, de las uniones convivenciales, pero digamos que hoy dentro del régimen del matrimonio tenemos contemplado lo que es el divorcio vincular. Si usted, doctor, nos pudiera contar cuál es su experiencia, bueno, en su momento como magistrado que tuvo frente a... Podríamos empezar con un cuentito para que la gente entienda lo que fue la evolución, cómo va evolucionando la sociedad y cómo la ley va acompañando, a veces con mucho retraso, pero finalmente acompaña a esta evolución social. Sí.
Cuando sanciona el Código Civil el año 1869, la Gran Aldea, sí, no regulaba el matrimonio civil. El matrimonio era monopolio de las iglesias. Y el Código Civil solo regulaba los efectos civiles de una unión efectuada normalmente en la Iglesia Católica. Solo 20 años después, 19, en 1888, se dicta la ley de matrimonio civil, porque el Estado dice, no, yo quiero para mí el control de los matrimonios. Otra cosa es el matrimonio canónico. Entonces, matrimonio civil, entonces regulamos el matrimonio y los efectos derivados del matrimonio. Y así transcurrimos durante décadas. Esa ley de matrimonio civil, la famosa ley 2393, decía que las personas solo se podían divorciar no de común acuerdo, sino imputando uno al otro determinadas causales. Adulterio, abandono voluntario y malicioso del hogar, injurias graves. No existía el divorcio como un acuerdo. Tenía que ser una pelea de perros y gatos. Sí. Hasta que 100 años después, ¿no? 100 años, en 1968, se dicta, 100 años desde la sanción del Código Civil, la Ley 17.711, que introduce una reforma importante en el Código Civil, apenas 200 artículos, que era un 5% de articulado, pero una reforma que cambiaba estructuralmente el Código, y dice, no, señores, ahora las personas van a poder divorciarse como un acuerdo a través del famoso 67 bis. Las personas de más de 30 o 40 años habrán oído hablar de 67 bis, que era, nosotros los jueces lo llamamos el confesionario, porque recibíamos a las partes por separado para ver cuáles eran las causas que hacían moralmente imposible la vida en común, y decretábamos el divorcio. Pero ese divorcio implicaba que podías liquidar la sociedad conyugal, hacer convenios sobre los hijos menores, como era el régimen de comunicación, lo que en ese entonces se llamaba la tenencia, las cuotas de alimentos, pero no te permitía volver a casarte. No rompía el vínculo matrimonial. Es más, subsistía el deber de fidelidad. Esto era tremendo, ¿no? ¿Y qué pasa? La mujer en el curso del siglo XX irrumpe en el mercado laboral, las personas aumentan su expectativa de vida, muchas relaciones matrimoniales se rompen y la gente no podía divorciar vincularmente y volver a casarse. Entonces recurrían a esos costosos e inválidos papeles de vía México, vía Paraguay, que no servían para nada. Era un papelito para no quedar mal moralmente. ¿Por qué? Porque al concubinato se lo miraba como una actividad inmoral. Algún pronunciamiento de la Cámara Civil de mi época hablaba de esas torpes uniones, concubinatos que por ahí eran uniones amorosas de años que implicaba tener hijos, pero legalmente no eran reconocidas, ¿no? Sí. Y entonces en un momento la Corte toma cartas en el asunto y en el año 1986 dicta el famoso caso Sellán, donde dice, señores, es inconstitucional que las personas no puedan divorciarse vincularmente y volver a casarse. Y a mí me tocó como juez dictar un pronunciamiento en el mismo sentido, que tuvo bastante repercusión en los medios de comunicación y eso un poco impulsó la ley de divorcio. Digamos que los medios aprovecharon mi fallo como para echar un poco de leña al fuego. ¿Cuál era el planteo de la inconstitucionalidad? ¿Por qué una ley fue constitucional durante 100 años y de golpe dejó de serlo? Es que no es que dejó de serlo de golpe. Claro. Fue de a poquitito, porque lo que cambió no es la ley, que cambiaron las costumbres. Si en 1869 te decían, te podés casar una sola vez, las personas tenían una expectativa de vida de 50 años, 60 años, y además no existían casi las separaciones. Por ahí se vivió un mundo de ficciones, pero no se separaban. 100 años después, no puedes decir te podés casar una sola vez, porque la Constitución dice, todas las personas tienen derecho a casarse. Las leyes que hacen reglamentan la Constitución. Si la Constitución dice, tenés derecho a casarte, la ley civil tiene que decir cuáles son los efectos del matrimonio, cómo es que te puedes casar, qué requisitos, qué pasa con los hijos, qué pasa con la responsabilidad parental y qué pasa si querés destruir tu unión. Claro. O querés no destruir, deshacer, porque la unión, porque la relación se ha muerto. Entonces dice, es inconstitucional decir que te puedes casar una sola vez. Con lo cual, al declarar esa inconstitucionalidad, las personas podían restablecer la aptitud nupcial y volver a casarse. Tan es así que en el año 1988 se dicta la ley 23.515 que dice, señores, ahora las personas pueden volver a casarse. Eso fue una evolución muy, muy importante, muy, muy importante. Pero el problema era cuando dos cónyuges no se ponían de acuerdo en divorciarse, había que instaurar una demanda imputando las causales de divorcio, adulterio, etc.
Y entonces cuando se sanciona el código en el año 2015, dice, señores, no podemos estar discutiendo si una persona cometió injurias contra su cónyuge. ¿Quién sabe eso? ¿Quién conoce la realidad de un matrimonio? Yo digo que la intimidad de un matrimonio no la conoce nadie, a veces ni siquiera los propios integrantes de la pareja. Y entonces hacíamos una parodia de juicio donde 2 o 3 testigos decían, sí, vi que la esposa trataba mal al marido, que el marido trataba mal a la esposa, y por eso decíamos que fulano mengano eran culpables. Esto era un absurdo. Con lo cual este Código Civil y Comercial introduce esta novedad. Señores, no hay más causales de divorcio. Ahora, o las personas se divorcian de común acuerdo, o una persona le pide al juez que declare el divorcio. Por supuesto, el juez dice, espere que voy a escuchar a su cónyuge. El cónyuge dirá, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero en materia de divorcio, por más que ya no estoy de acuerdo, el juez dice, los tengo que divorciar igual. Ahora, está bien porque el Código Civil dice, si vos vas a pedir divorciarte, tráeme una propuesta de lo que se llama convenio regulador. ¿Cómo proponés liquidar la sociedad conyugal? ¿Qué proponés si tenés hijos menores para el régimen de comunicación, para los alimentos, etcétera? Entonces la persona hace la propuesta. Y la otra parte puede decir estoy de acuerdo. Y si no está de acuerdo, el juez dice yo no puedo demorar ni un día en dictar la sentencia de divorcio. La dicto ya y ya están divorciados. Todas las cuestiones que quieran discutir, discútanlas ahora. La liquidación de la sociedad conyugal, la cuota de alimentos, el régimen de comunicación, quién se va a quedar con el cuidado personal de los chicos menores. Esto discútanlo, pero el divorcio ya está decretado. Así que mirá de 1869, que el matrimonio era canónico, al año 2025, lo que ha sido la evolución, porque fue la evolución de la sociedad, que la ley fue acompañando, a veces muy tardíamente, como fue en el caso del divorcio vincular, y otras veces se fue acomodando. Siempre hablamos de los tiempos de la justicia. ¿De qué tiempos estamos hablando en este caso en particular, doctor? Es decir, que se dicte la sentencia de divorcio, bueno, después el resto no sé, ya lo que tardará, pero... No, un divorcio, si es de común acuerdo, puede salir en 4 o 5 días, porque ahora con la virtualidad el juez escucha al defensor de menores y al fiscal vía virtual y se dicta la sentencia seguida. Si la otra parte formula alguna oposición, durará un poquito más, pero no más de un mes, porque es simplemente decir, señora o señor, su cónyuge se quiere divorciar, y si esté de acuerdo o no esté de acuerdo, voy a dictar el divorcio. Con lo cual, eso es muy rápido. Después sí, puede tardar mucho, si empiezan a discutir si los bienes son gananciales, si son propios, si son... Sí, absolutamente. Bueno, también hay un régimen, digamos, que permite que las personas tengan un proyecto en común sin casarse, ¿no? Que es la unión convivencial. No todo el mundo sabe de qué trata exactamente este régimen. ¿Cuándo se considera que hay una unión convivencial? ¿Debe haber algún registro? ¿Puede una de las partes demandar a la otra respecto de la existencia de una unión convivencial a sus efectos? Con pruebas que se pudieran producir, aunque no haya registro. ¿Cómo funciona esto? Muy interesante la pregunta. Si me dejas formular una aclaración más antes, parezco a los políticos que siempre eluden la pregunta que les hacen los periodistas, pero algo que me parece que es importante. Con este Código Civil, cuando una persona se casa, puede elegir por el régimen de patrimonios separados o por el régimen de ganancialidad. Esto es una gran innovación. Si eligen el régimen de patrimonios separados, cada uno tiene sus bienes propios, no existen los bienes gananciales. Esto es muy importante, porque cuando eligen el régimen de ganancialidad, que es el tradicional de toda la vida, los frutos de los bienes propios son gananciales. Y entonces después se originan controversias sobre qué frutos dio un bien que era propio. Bueno, esto se puede evitar. Y me parece muy importante esto más que nada para los segundos matrimonios. Porque una cosa que se casen 2 chicos de 25 años que tienen un proyecto en fin, a lo mejor en ese momento por toda la vida, entonces no, queremos un régimen de ganancialidad porque va a ser fruto de nuestro esfuerzo común. Y otra cosa cuando se casan 2 personas de 50 o 60 años que ya han tenido un divorcio, cada uno tiene su propio patrimonio, dicen preferimos... Y que vienen un poco traumatizados también algunos de la cuestión de división de bienes. ¿Te acordás cuando hace años hubo un caso de una famosa conductora de televisión que tuvo un divorcio muy controvertido, que le tiró el cenicero a su excónyuge? Bueno, en ese momento decían, ¿por qué la ganancialidad? Bueno, ese era el régimen. Hoy por hoy seguramente hubieran optado por régimen de patrimonios separados, así no tenemos discusiones después. Pero vamos a tu pregunta, no me escapé. Hay una realidad social que viene evolucionando. Las personas hoy por hoy tardan en tomar la decisión de casarse y a veces prefieren no casarse.
A mí me parece que es bueno casarse porque el matrimonio le da un soporte institucional a la relación. Sobre todo ahora que es tan sencillo divorciarse. ¿Por qué no casarse? Porque este soporte institucional implica asumir derechos y deberes, en fin, tener como una relación ya aceptada por el Estado. Sí. En cambio, la unión convivencial, en principio, es una unión de hecho. Dos personas que tienen un vínculo afectivo, permanente, continuo, con también un proyecto común, pero descreen del Estado. Dicen, ¿por qué vamos a casarnos? A veces tienen un poco de prejuicios, que el divorcio va a ser complicado, que para qué vamos a hacer esto, mejor. Sí. Ojo que después se arrepienten de no haberlo hecho, ¿no? A la hora de reclamar derechos, ¿por qué no lo habremos hecho? Pero bueno, deciden, y cada vez más. Y muchas personas además conviven un tiempo y a lo mejor después deciden casarse o a lo mejor no. Así que no. Y además ya la unión convivencial no está mal mirada, moralmente está aceptada. De hecho, hay muchas parejas que viven juntos. Muchísimas parejas. Y cuando se sanciona este Código Civil, que es de 2015, sí, los abogados decimos el nuevo código. El nuevo código no, tiene 10 años ya. Sí, sí, seguimos diciendo el nuevo código. Sí, sí. El nuevo código se enfrenta frente a esta realidad. Las uniones convivenciales son unión de hecho, no son de derecho, porque no es un matrimonio. No. Pero lo cierto es que la gente convive y tiene hijos y compra bienes. ¿Qué hacemos si se separan? Establecemos derechos. Y entonces optaron por un régimen híbrido. Dijeron, no podemos equipararlo al matrimonio, porque si no, desaparece la institución matrimonial. Y además, de algún modo, cercenamos la libertad de la gente que no quiere casarse y quiere tener un régimen de mayor libertad, de no tener tanto compromiso legal, sino tener compromiso afectivo. Sí. ¿No? Pero es cierto que muchas personas después quedan desprotegidas y entonces el Código Civil dice, mire, no vamos a darle el estatus de matrimonio porque atentaría contra la libertad de la gente no casarse, pero vamos a regular ciertos derechos. Entonces dices, señores, si usted tiene una unión convivencial después de un tiempito, reconocemos que existe y algunos derechos vamos a dar. Mientras convivan, por ejemplo, deben prestarse asistencia recíproca, lo que llamamos los alimentos, deben asistirse. Deben prestarse asistencia moral en todos los órdenes de la vida, ¿no? Y vamos a proteger algunas cosas. Por ejemplo, la vivienda común. Hay una cosa que a veces la gente pregunta es, ¿inscribo o no la unión convivencial? ¿Pueden hacerlo o no? Es mejor inscribirla porque, primero, porque si la inscriben en el caso de que haya una separación y tuvieran que hacer un planteo ante el juez, o un planteo legal sin llegar al juez, con solo mostrar el papel de que inscribieron en el registro civil la unión convivencial, ya lo acreditan. Claro. De otro modo, ¿y cómo acredito que tenía una unión convivencial? Bueno, tengo que traer testigos, por ahí los mails que le mandé a mi conviviente, por ahí una nota que recibí, una factura, lo que fuera, ¿no? En cambio, si la unión civil está inscripta, es más fácil acreditarlo. Y por otro lado, queda mejor protegida la vivienda familiar, porque el Código Civil dice, donde estaba la vivienda familiar, si la unión convivencial está inscripta, esa vivienda no puede disponerse por uno de los convivientes sin la conformidad del otro. Es lo mismo que pasa con el matrimonio. Donde está el hogar conyugal, por más que el bien sea propio de uno de los cónyuges, no puede venderlo libremente. ¿Qué dice el Código Civil? No, tráete la conformidad del otro. Ustedes habrán visto alguna escritura a lo largo de la vida donde, qué sé yo, el cónyuge, uno de los cónyuges dice vende. Y al pie el escribano pone presente en este acto su cónyuge, presta conformidad. Porque el bien era de uno de ellos. Pero como era ganancial y ahí estaba la vivienda familiar, el otro presta conformidad. De modo que la unión convivencial ahora genera algunos derechos y además derechos, yo no sé llamarlos menores, pero que por ahí pueden ser importantes. Por ejemplo, un conviviente puede iniciar, no sé si te acordás el programa pasado que hablamos del juicio de determinación de capacidad, antiguamente llamado juicio de insania. Bueno, un conviviente puede iniciar el juicio de determinación de capacidad. Claro. Puede, frente a un internado, a su conviviente, si está internado o está en peligro de muerte, tomar decisiones atinentes al cuidado de la persona con la que convive. Es decir, hay derechos menores. Lo que no hay es derechos hereditarios y no hay derechos de ganancialidad. Claro. Es decir, lo que compra cada uno es de cada uno. Y si se muere, el otro no hereda. Le voy a hacer una pregunta, doctor. ¿Desde qué edad se pueden casar? ¿Las personas? Las personas.
Uy, esto con el Código Civil era a los 12 la mujer y a las 14 el varón. Sí. La ley 14394, que es de 1954, si mal no recuerdo, decía 14 la mujer y 16 el varón. Sí. La ley que se dictó en el año 87 decía 16 la mujer, 18 el varón. Sí. Y después dijeron, como hoy día no se puede tratar distinto a la mujer y el varón, 18. Sí. Y como ahora la mayoría de edad es a los 18 años, el Código Civil dice una persona se puede casar a los 18 años. Pero también puede hacerlo a los 16 si cuenta con el asentimiento de los padres. Bien. Y antes incluso, si fue un caso raro, ¿no? Alguien menor de 16 que quiere casarse, ahí ya no alcanza el asentimiento de los padres. Necesitaría una dispensa judicial. Pero bueno, son supuestos excepcionales. ¿Y la unión convivencial desde qué edad se puede reconocer? ¿Hay algún tipo de analogía con esta situación? No, es lo mismo, sí. Tienen que ser mayores de edad. Una cosa interesante a examinar es esto. La unión convivencial, como no es una unión en principio legal, está bien, ahora tiene cierto reconocimiento legal, sí, pero no es lo mismo que el matrimonio, no genera derechos hereditarios. Y en los distintos congresos que ha habido, yo soy profesor de Derecho Civil Parte General, no de Derecho de Familia, pero igual estoy al tanto por mi actividad de estos temas, ¿no? Se ha planteado qué hacemos con el derecho hereditario de los convivientes. Claro. Y entonces dijeron, bueno, no han querido casarse, no heredan. Y algunos autores empiezan a decir, bueno, pero espera, si este conviviente no tenía otros herederos, o los herederos son colaterales, no los forzosos, porque una cosa son los herederos forzosos, que son los hijos, los padres, los cónyuges, sí, esos son herederos forzosos. Si sus herederos eran colaterales, un hermano, un primo hermano, un sobrino, claro, ¿qué es más justo? ¿Que herede un sobrino con el que no tenía trato? Sí. ¿O que herede el conviviente, con quien tuvo esa vinculación afectiva que lo unió por años? Entonces, algunas ponencias en los congresos de Derecho de Familia son démosle derechos hereditarios a los convivientes, por lo menos en los casos en que no hay herederos forzosos. Claro. Incluso a lo mejor no hay ni siquiera herederos, no hay primos, no hay sobrinos, sí, y ese bien iría al Estado. Entonces, ¿qué es más justo? ¿Que vaya al Estado o que vaya a la persona que estuvo unido por un vínculo afectivo? Sí. Es un tema para pensarlo. Yo no me atrevo a dar una opinión definitiva porque... Pero es como para dejarlo planteado. Habría que examinarlo. Porque deja cierto sabor a poco, digamos, que la persona que lo acompañó, si no hay herederos forzosos, o sea, que hereden otros, ¿no? Sí, bueno... Hay algo que queda ahí... ¿Qué pasa? ¿Puede haber pactos, así como se habla de los pactos para que rijan en el matrimonio? Y ¿puede haber pactos convivenciales también? Sí, el Código Civil los autoriza con alguna excepción, ¿no? Ajá. La verdad que en la práctica he visto muy pocos, hay muy pocos pactos de convivencia. La gente generalmente no los hace. No, suena como medio antipático, ¿no? Alguien que se va a casar y decir, bueno, hagamos este pacto, que si nos separamos... Pero esos pactos a veces se hacen para decir, mira, estos bienes son míos, vos no vas a tener nunca ningún derecho sobre esto, si nos llegamos a separar yo me comprometo a darte una cuota de alimentos, yo me comprometo a darte ciertas certezas, pero esos pactos no deben vulnerar lo que se llama las normas de orden público. No puede ser un pacto que cercene todo derecho. Sí. Si vos te separás, no tenés derecho a nada, porque hay ciertos derechos que son irrenunciables. Por ejemplo, la compensación económica. Claro. ¿Querés que hablemos un poquito de la compensación económica? Sí, es muy interesante eso y ya vamos cerrando con el tema, pero no me gustaría que quede fuera el tema de la compensación. ¿Por qué una compensación económica? ¿Cuándo se puede reclamar? Porque antes, cuando los divorcios eran por culpa de uno del otro, el cónyuge inocente podía reclamar cuota de alimentos. Hoy día no. Como es un divorcio aséptico, uno de los cónyuges puede quedar muy desprotegido como fruto del divorcio. Entonces la ley dice, el cónyuge desprotegido puede pedir al otro, pueden ser matrimonios del mismo sexo, distintos sexos, no importa, puede pedir al otro una compensación económica. ¿Para qué? Para poder situarse en la vida civil, porque quedó muy desbalanceado. Un cónyuge quedó con una situación patrimonial óptimo y el otro sin patrimonio y sin medios para vivir. Entonces dice, por favor, dame una ayuda para poder insertarme en la vida. Esa compensación puede ser o una prestación única, una suma de dinero, $100.000, $50.000, lo que fuera, o puede ser una cuota, no son alimentos, una cuota por tantos tiempos. ¿No? ¿Tiene que ver con el nivel de vida que hubiese llevado? Sí, para la compensación económica hay que ver cuál es el caudal económico de ambos, la dedicación que brindó al hogar, si se dedicó a cuidar a los hijos menores, etc. Y en la unión convivencial también existe el derecho a compensación económica. Claro. El conviviente que de golpe vivía bien, viajaba, en fin, veraneaba, de golpe quedó sin nada. Y entonces la ley dice, pedile al otro conviviente una compensación que te permita. Esa compensación puede ser una prestación única
o también una cuota mensual que no es alimentos, es una compensación por un periodo determinado. ¿Y qué dice el Código Civil? Esa compensación no puede extenderse por más tiempo del que duró la convivencia. Si la convivencia es de 15 años, te puedo fijar una prestación mensual por 15 años, no más. Bien. Bueno, doctor, hemos llegado al Se final. nos fue el tiempo tan rápido, pero apenas empezamos a conversar. Bueno, pero seguimos en otra entrevista. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Claudia. Gracias a usted, doctor. Bueno, nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro.